Hola, soy Fabián Saavedra, me dedico a la barbería. Bueno, esto es una entrevista del ramo de autogestión. ¿Cuál fue tu motivación para empezar en este emprendimiento? Claro, al principio yo nunca lo miré como un trabajo, pero sí lo que me motivó es que yo siempre miraba, no sé, por ejemplo, a los futbolistas, miraba sus cortes y me daba cuenta que igual es como muy importante el tema de la forma como uno se ve con el corte, porque igual te da como un plus de higiene o que te preocupes de ti mismo y de tu imagen. Y claro, igual la meta de uno con cualquier emprendimiento es que tener como su propio local. Y como tú decías, que entre uno más trabaje es más fácil lograrlo. Pero encuentro que el mejor plus es siempre trabajar, no sé, si los demás empiezan a las 12 a trabajar, tú empiezas a las 11. Y si te terminas a las 6, tú terminas a las 8. Cosa de que tengáis, abarquéis más tiempo y te adaptáis más tiempo a los tiempos de los demás clientes. Mu- Y eso. Muchas gracias. Bueno, Fabián, la siguiente pregunta es sobre tus fortalezas, que en simples palabras es en qué tú te destacas, en qué eres mejor en ciertos ámbitos. La pregunta sería, ¿en qué área de la barbería te destacas tú que te consideras que eres mejor que otras barberías? Claro, quizás prácticamente no soy el mejor que los demás, pero hay pluses como muy importantes, por ejemplo, trabajar en un estudio solo, que eso igual te fortalece más en el tema de la fidelización con el cliente. Y, y eso ayuda igual que, no sé, un ejemplo, uno se puede mandar, no sé, quizá alguna embarrada con un cliente, pero al tener tanta confianza con el cliente, quizás no te lo va a decir, pero sí uno lo va a notar al siguiente corte y él no se va como a irse de la barbería. Simplemente va a volver y te va a comentar que quizá hubo un detalle que otras veces no estaba. Ya Fabián, por ejemplo, en el ramo que estamos dando nosotros, nos están enseñando ahora de los hábitos y te quería preguntar, o sea, nos dan la importancia de lo que son los hábitos. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué hábitos tenías tú como barbero para estar donde hoy en día estás y el éxito que tienes? Bueno, como les comentaba recién, igual es muy importante el tema de entrar antes y salir después. Por el tema de que igual, un ejemplo, el tema de invierno, gracias a Dios, yo no lo he sentido tanto que ha bajado un poco el trabajo por el tema de que donde me adapto demasiado al horario de los clientes, donde puedo, no trabajo horario bajo de un local, eh, no sé, yo puedo atender a las 9 de la noche si quiero, o a las 10. Entonces igual me ayuda bastante a que el cliente no se vaya y seguir teniendo la misma cantidad de clientes siempre y gracias a Dios ha aumentado. Como podemos ver, en la entrevista Fabián tiene una motivación del tipo intrínseca. ¿Qué es? Bueno, es una motivación que parte de dentro del interior. No depende de ningún factor externo, como puede ser monetario o familiar, sino motivación interna porque él nace. Y esta motivación nace porque él veía los cortes de pelo de los futbolistas. Estos típicos de corte de pelo futbolista exótico, tintes, rayas, de ese estilo. Bueno, cuando consiguió ese barbero, se propuso su meta, que era tener su propia barbería. Y para esto tenía que ser constante. Siempre, 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 siempre ser constante, porque si no, ¿cómo iba a tener su propia barbería? Lo bueno que él fue así. Y gracias a ese esfuerzo que tuvo que hacer, hoy en día la tiene y ya cumplió su meta hasta el momento. Como conclusión, sabemos que la vida universitaria hay una problemática muy grande, que es el estrés. ¿Cómo podemos afrontarla? Con la habilidad de resiliencia, que prácticamente es la de ver el problema como una oportunidad. De decir, un ejemplo rápido, de decir, me fue mal una nota. Ya, voy a ocupar esa mala nota para decirme a mí mismo que tiene que irme mejor. ¿Y cómo puedo hacer eso? Con la autoeficacia. ¿Y qué es la autoeficacia? La capacidad, la visión mía de saber de lo que yo soy capaz. ¿Cómo puede ser esto? Diciéndome, yo soy capaz, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y así, diciéndome esas cosas, me puedo motivarme incluso a estudiar más, a tener mi propio hábito de estudio y poder organizar mis horarios de estudio y mi horario de distracción. Porque la vida universitaria no es solamente estudio, también hay que tener vida. Como conocimiento adquirido del módulo, en mi caso personal, fue el darme cuenta de lo que yo soy capaz y no encerrarme solamente en una burbuja diciéndome, no, yo soy capaz de esto nomás y fuera de eso no valgo. Gracias al módulo me di cuenta de que no, que puedo ser mucho más. Y esto fue gracias a las mismas actividades que ya hacíamos en clase, de los test, de haciendo mis listados para mí, diciéndome mis fortalezas y debilidades y en qué cosas puedo mejorar.
Y así me ayudó a expandirme y salirme de mi misma zona de confort, probar cosas nuevas. Y también fue clave el autoconocimiento mío, aunque suena así, y la autorregulación, bueno, más que nada, saber de lo que yo soy capaz. Bueno, en base a la entrevista, de las fortalezas que destacó él y con lo que asociaría a la clase, él dijo que si le quedaba mal un corte de pelo, él se daba cuenta y hablaba con el cliente. Y entonces eso yo lo asocio a la fortaleza emocional, porque si a él le queda mal un corte de pelo, en vez de echarse para abajo, sigue para adelante. También destacó su fortaleza, que era el diseño del corte, que yo lo asocio al autoconocimiento, porque él busca el corte de pelo que le favorece a una persona. Si una persona va y pide un corte de pelo quizás que no le favorezca mucho, él con su autoconocimiento puede aconsejarle y darle una mejor opción. Y la otra fortaleza que tenía era que él trabajaba solo, y entonces él tenía su barbería y le podía dar privacidad al cliente, lo cual yo lo asociaría con el apoyo en otros, porque ahí se genera más confianza y ya que el cliente se siente cómodo, es un lugar al que volvería a ir. Bueno, como conclusión, si uno quiere seguir estudiando, lo mejor es siempre tener una mentalidad distinta, pensar en que antes de tomar el ramo ya lo voy a pasar, creerme el cuento de que soy capaz, porque hay gente que antes de dar un ramo ya se mentalizan que se lo va a echar y por eso se lo echan, porque no se creen capaces. Pero tampoco sirve creerse el cuento si uno no trabaja por ello. Entonces hay que estudiar, organizarse, hay un montón de herramientas que vimos en clase para poder potenciar eso. También organizarse para evitar el estrés, la ansiedad, porque son factores que cuando uno estudia bajo presión, la cabeza ya no funciona igual como si uno estudiara desde el primer día. Y cuando uno está más relajado, entra toda la materia, estudia mejor y no ansioso y al final no va a rendir igual en esa prueba. Bueno, se podría decir que tiene dos hábitos bien marcados, el cual el primero sería el de llegar antes y ser el último en salir de la barbería, y el siguiente, que es poco habitual debido a que no es fijo y no sigue lo que sería un hábito común, el cual sería algo que se marque, porque es algo que cambia constantemente, el cual sería el hábito de él adaptarse al horario de los clientes. Lo que más aprendí del módulo y lo más relevante que me ayudó a realizar este trabajo sería a la hora de entender las emociones de uno y las ganas, debido a que si uno no tiene motivación y ganas, nunca se cumplirían los objetivos de uno. La conclusión. Bueno, primero partiremos definiendo que es la autoeficacia y la resiliencia. Bueno, la autoeficacia es creer en nosotros mismos y la resiliencia es la capacidad de superar obstáculos o mejorar. Es importante que estos conceptos estén presentes al lado de estudio debido a que si nosotros no creemos en nosotros mismos, nunca rendiremos al máximo y si nosotros no tenemos la capacidad de mejorar o superar obstáculos, nos estancaremos. Esto se relaciona directamente con los componentes de la inteligencia emocional, debido a que si uno no tiene conciencia, uno nunca se podrá enfocar en lo que uno quiere. Si uno no tiene autorregulación, ¿quién nos hará nuestros hábitos de estudio? ¿O quién nos hará enfocarnos en nuestras cosas o dejar de procrastinar? Si no tenemos motivación, simplemente lo dejaríamos de lado porque no nos llamaría la atención estudiar o realizar las actividades que nos da la universidad. Es importante que todo esto esté en equilibrio, ya que si se logra un equilibrio de todo esto, lograremos avanzar como persona y mejorar en nuestras tareas diarias.